Muy bien, buenas noches estudiantes de tercer grado secundaria. Vamos a empezar este tema entonces, el Imperio Incaico. Eh, Aquí vamos a ver la ubicación y la capital y los límites. Entonces hay que tener en cuenta este punto importante. La ubicación está en la parte céntrica de la zona occidental de América del Sur. Ya la capital es Cusco, ya. Los límites, al norte tenemos Colombia, el río Ancasmayo, al sur tenemos el Maule, Chile, el este, selvas del Ecuador, la región andina de Bolivia hasta Tucumán, Argentina. Toda esa extensión de territorios, como están pudiendo visualizar ahí, era el imperio, digamos, Tahuantinsuyo o el imperio incaico, ¿ya? Entonces, todos esos detalles hay que tener en cuenta, ya es importante. Entonces, acá, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde se ubicó el imperio incaico? Ustedes van a decir, ¿no? En la parte céntrica de la zona occidental de América del Sur. ¿Cuál es la capital? Cusco. ¿Cuáles son los límites? Tenemos ahí, por el norte estaba Colombia, por el sur el río Maule en Chile, ¿no? O por decir, ¿no? Por el norte estaba Colombia, por el sur Chile, por el este la selva de Ecuador o Ecuador, ¿no? Y también tenemos ahí Bolivia, ¿no? Argentina. Entonces, básicamente el imperio abarcaba, pues, ¿cuántos países? Hasta ahí tenemos 5 países, ¿no? 5 países que tenía, pues, la extensión del imperio. Eso era, digamos, en esa época. Ahora hay que ver cuánto queda, ¿no? Entonces, todos esos detalles son importantes reconocer. Esta parte de aquí, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo ya la hemos visto, ya sabemos. Ahora, acá también hay un punto importante, la leyenda de los hermanos Ayer, que también tiene que ver bastante con este punto, ¿ya? Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver que dice, el dios Viracocha hizo salir de la cueva de, ¿no? Pacalcitambo a 4 parejas de hermanos. El primero, Ayarcache y Mamá Huaco. 2, Ayarucho y Mamá Icapura. 3, Ayarauca y Mama Rawa. 4, Ayarmanco y Mama Ocllo, ¿no? Esto es, digamos, también una leyenda que da comienzo, pues, al origen del imperio, ¿no? A la fundación del Tahuantinsuyo, ¿ya? Del Cusco. En este caso es un resumen que ustedes están viendo. Los hermanos se dirigieron a un cerro llamado Guanacuria. Desde la cumbre de este cerro, Ayarcachi lanzó algunas piedras con su onda, quebrando con ello a otros 4 cerros. Temerosos de la fuerza de Ayarcachi, sus hermanos decidieron librarse de él, ¿no? Ahí se genera una traición y lograron encerrar a Ayarcachi en el interior de una cueva. Los demás hermanos volvieron al cerro Guanacauri y de ahí la quebrada de Matagua, cerca del Cusco. En esta quebrada, Ayarucho voló al cielo para hablar con su padre el sol y trajo en encargo de cambiar el nombre de Ayar Manco por Manco Cápac. Esto es como si fuera el antecesor, ¿no? El antes de la historia por la leyenda que todos conocemos de Manco Cápac y Mama Ocllo. Ayarauca y las 4 mujeres bajaron al Cusco, donde fueron conocidos como hijos del sol, ¿no? Esa es la parte inicial, ¿ya? Aquí vamos a conocer un poco lo que corresponde al imperio incaico, la época. La época aproximadamente en el siglo, ¿qué siglo será? A ver, ¿quién me puede decir?
Una X y una Y. ¿Qué siglo dice? A ver, Isabela, ¿me puede ayudar con eso? ¿Qué ciclo será? ¿Sí? ¿Está por ahí Isabela? No está. Ya, entonces, mire, aproximadamente, ya estamos hablando más o menos del siglo VI, ¿ya? ¿Del Sí, 11? Ah, mm, ya. Y duró hasta 1532, ¿no? Conquistado, bueno, ya después por los españoles, ¿no? Es el imperio del Inca, los tiempos que dura. Aquí, en esta parte, vamos a ver la organización política. En lo que corresponde a la organización política, tenemos ahí como si fuera una pirámide, ¿no? Tenemos arriba, está el Inca, en el medio está el Consejo Imperial y los curacas. O sea que abajo de la base estaban los curacas, ¿no? En el centro, el Consejo Imperial y el máximo ente, digamos, el Inca. El Inca es el máximo jefe, gobierno militar, ejército, ¿no? El jefe supremo, digamos, del imperio. ¿Ya? Y también la religión. Poder divino, hijo del sol, poder por herencia, padres e hijos, protector, cuidaba a su pueblo, ¿no? Y era el dueño de todo. Ese era el Inca. ¿Ya? El Consejo Imperial, los ancianos nobles ayudan al Inca a gobernar mejor, ¿no? El curaca es el jefe de cada ayllo o jefe de cada población, ¿no? O hoy en día, por ejemplo, podemos conocer como una comunidad, ¿ya? Digamos, ¿no? En esa época, pues, eh, los incas eran por herencia, ¿no? Por ejemplo, el Inca tenía sus hijos, de ahí descendían, descendientes, tenía un montón de hijos, pero uno de ellos era el elegido para seguir el próximo Inca. Y así empezaban a sucederse, digamos, eh, año tras año, ¿no? Conforme los incas, pues, fallecían, ¿no? Ya terminado su periodo. Entonces ya los hijos tomaban la posesión de lo que el padre este, dejaba, ¿no? Entonces, y el Consejo Imperial, pues, era como decir hoy en día, a ver, el Inca sería como el presidente, ¿no? El Consejo Imperial sería como si fuera el Consejo de Ministros, ¿no? Y los curacas, pues, serían como si fueran los alcaldes y los gobiernos regionales, ¿no? Los gobernadores regionales de esta época, más o menos, comparando con lo que puede suceder ahora, ¿no? La organización social, en este caso en el imperio, estaba compuesto de tres puntos importantes, ¿ya? El élite, digamos, donde estaba el Inca, la nobleza y el pueblo, ¿ya? Ahí en la pirámide podemos observar, dice, el Inca, personaje divino, hijo del dios Sol, su esposa era la Coya, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿cómo se llamaba la esposa del Inca? Ah, la Coya, ¿no? La nobleza. Había dos tipos de nobleza. La nobleza de sangre estaba integrada por la familia del Inca. La nobleza de privilegio estaba conformada por personas que habían realizado una acción distinguida. Entonces, pregunta, ¿no? ¿Cuántos tipos de nobleza existían en el imperio? Dos tipos. La primera eran familia directa del Inca. La segunda eran que eh, eran obtenidos por privilegio. ¿Y por qué privilegio? Porque de repente han hecho una acción heroica, han conquistado, ¿no? Han hecho un acto de heroísmo, entonces, por privilegio. Y el pueblo se dedicaba pues generalmente a la agricultura, a la colonización, y eran pues servidores del Inca. ¿Ya? Entonces ahí en la pirámide, por ejemplo, tenemos la nobleza de sangre, que es los dos tipos ahí, la nobleza por privilegio, Hatun Runas, Mitimais y las Yanacones, ¿no? Digamos, así estaban organizadas las clases sociales de esa época.
hasta hoy en día incluso sigue los tipos de clases sociales, eh, digamos que descienden pues del imperio inca. Ya podemos visualizar todavía. Ahora, si nosotros comparamos esas clases sociales del imperio con el actual, eh, algunos podemos encontrar parecidos, otros podemos encontrar diferencias, pero la organización social en este caso del imperio estaba un poquito más, eh, había más beneficio, digamos, que hoy en día, ¿no? Hoy en día ustedes saben que solamente un grupo de personas pues están en el poder y hacen lo que quieren y a veces la población lo dejan de un lado. Entonces, hablar de política nos vamos a... Ya, entonces, ahora vamos a ver la organización económica. La organización económica, dos puntos importantes. El trabajo, la agricultura. El trabajo fue la principal fuerza de riqueza, ¿no?, del imperio, ¿no? La agricultura, organizadamente, elaboraban, digamos, ejecutaban. Ahora, ahí tenemos un esquema que ustedes lo pueden visualizar. Agricultura. Su extraordinario avance, ¿debido a qué? A las irrigaciones, al empleo de andenes, al uso de abono, a la rotación de tierras, a la justa distribución de las tierras, al trabajo colectivo y obligatorio. Entonces ustedes pueden visualizar ahí que cuáles eran los puntos importantes que existía, digamos, en esa época para que la agricultura sea buena, ¿no? ¿Ya? Entonces, este punto yo creo que debemos analizar bien porque nos va a permitir también comparar con la... A ver, aquí vamos a ver cómo era la ganadería y la minería de esa época, ¿no? Porque son puntos importantes también. En lo que es la ganadería, por ejemplo, tenían la crianza de los auquénidos, la llama, la alpaca, la vicuña, y la carne, ¿no? La deshidrataban, la hacían. Esto, por ejemplo, ustedes pueden conocer, el famoso charqui. ¿Quién no conoce cuando va a la sierra charqui? Es rico, ¿no? ¿Ya? Y la crianza del cuy. Esos dos tipos de ganadería ellos hacían, digamos, en el imperio. Y que hasta hoy en día podemos ver que sí se mantiene esa costumbre. ¿Ya? Eh, en lo que es la minería conocieron la metalurgia, explotaban vetas de plata, oro, cobre, fundían los minerales, conocieron el bronce, aleación de bronce y el estaño, todo eso que hoy en día también conocemos, ellos también lo manejaban. Por eso se dice que los incas pues, tenían conocimiento, tecnología, ya eran muy avanzados para esa época, ¿no? En lo que es la educación, eh, ellos conocían, pues, era un privilegio de la nobleza, se educaban en una escuela especial, digamos, ya el maestro educador era la mauta, lo que hoy en día ustedes conocen como maestro, profesor, anteriormente en el imperio se conocía como la mauta. Amauta es como decir es docente o profesor, ¿no? Los niños del pueblo no iban al colegio, digamos, si bien la educación existía, pero eh, era solamente para
los nobles. Ya, o sea, en esa parte había bastante deficiencia, digamos que no existía una educación para el pueblo, no solamente la clase de la nobleza, nada más tenía las oportunidades para ya, entonces eso podemos ver, ¿no? Ahora, por ejemplo, las máximas, ahí tenemos, por ejemplo, las leyes sagradas. Las leyes sagradas tenemos ¿de quién? De los incas, que hoy en día lo podemos practicar, ¿no? Ama Sua, ama aquella, ama Yuya. ¿Qué dice? No seas ladrón, no seas ocioso y no seas mentiroso. 3 reglas de oro que hoy en día debemos poner en práctica.